Ahora sobre la unción de Jesús. Y vamos a basarnos en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 18. Dice la palabra del Señor: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Si usted pone su atención en el verso 18, en ese verso, hermano, están todas las áreas del ser humano que necesitan ser tocadas por Jesús. Y el Señor claramente reconoce cuál es su misión, qué es lo que Él ha sido enviado a hacer como el ungido del Señor. Y Él menciona en este verso, ¿verdad?, que Él viene para ministrar y para bendecir nuestra vida en estas áreas que usted puede ver ahí en su Biblia en el versículo 18. Todos nosotros necesitamos, como lo veíamos en el video de introducción, ese aceite y esa unción que el Señor ha provisto. Esa unción que antes solo era para unos cuantos, aquellos que eran elegidos como sacerdotes, y que ahora nos ha sido también, ¿verdad?, pues dada a nosotros, como lo decíamos el domingo pasado en el tema del sacerdocio. Ahora usted y yo también tenemos esa unción que el Señor nos permite tomar. Les decía a ustedes en semanas pasadas que tenemos que aprender a identificar la diferencia entre unción, ungir y ungido, ¿verdad? Y les decía que unción es el Espíritu Santo. Ungir es el acto de vertir aceite sobre algo o sobre alguien. Y ungido es una persona que Dios aparta. Pero aparte de esto está también, ¿verdad?, la acción de ungimiento, que es cuando tú, como lo hacían los apóstoles, oras e impones manos sobre alguna persona. Y aquello espiritual que Dios ha puesto sobre ti, la persona también lo recibe. También viene y bendice la vida de la persona. ¿Sí dice amén conmigo? Entonces vemos nosotros claramente en este pasaje cómo Jesús era un ungido con la unción de redimir al hombre en cada área de su vida. Y esta palabra redimir tiene que ver con perdonar, tiene que ver con restaurar, tiene que ver con regresarle al hombre lo que el pecado le ha robado. Hermano, cada vez que tú pecas, no ganas algo, pierdes algo. Si dice amén conmigo. Cada vez que yo peco, no gano algo, pierdo algo. Y la palabra de Dios dice que cuando Cristo viene a redimir significa recuperar lo que perdemos a causa de nuestro pecado. A causa del pecado nosotros perdemos, y a causa de Cristo nosotros podemos recuperar aquello que el pecado nos ha quitado. Por eso tenemos que aprender a confiar en el Señor. La unción que le dieron a Jesús para redimir al hombre no se terminó cuando Cristo ascendió al cielo, sino que esta sigue activa todavía. Y sigue activa a través de hombres y mujeres que el Señor ha llamado a llevar este mensaje, a llevar esta palabra, a llevar, ¿verdad?, el evangelio que Él nos ha confiado. Entonces la unción que Dios le dio a Jesús, Él nos la ha dado a nosotros, y esto es a través del Espíritu Santo. Si dice amén todavía. No podemos ser ungidos sin el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es la unción misma y Él es el que nos da un propósito. Cuando tú tienes un encuentro con Cristo y tú recibes la unción de Él, por favor entienda que la unción, le vuelvo a repetir, es la presencia misma del Señor. Amén. Y entonces cuando tú recibes esa unción, empiezas también a ver más claramente tu vida. Y lo primero que ves con claridad son tus errores. Y quieres arreglar eso. Quieres decir, ya no quiero seguir dañando mi vida de esta manera. Ya no quiero seguir haciendo esto. Y lo siguiente que empiezas a ver claramente es que tu vida tiene un propósito. Y ahora quieres buscar la manera de cumplir ese propósito que Dios le ha dado a tu vida. Por eso es importante que nosotros como cristianos, ¿verdad?, aprendamos a buscar la unción que el Señor tiene para nosotros. El Espíritu Santo de Dios, anote esto, ¿verdad?, es la fuente del poder que trae libertad a los cautivos. El poder de Dios está en su Espíritu.
Y cuando usted y yo recibimos al Espíritu de Dios, estamos recibiendo la fuente del poder para ser liberados. Por nuestras propias fuerzas no podríamos nosotros ser liberados. Necesitamos la ayuda del Señor. Hay ocasiones que nosotros nos cansamos de nuestro pecado, nos cansamos de hacer las cosas mal y decimos, ya no quiero. Pero por más que dice, ya no quiero, no puedes soltarlo y ser libre. Hasta que recibes este poder que Dios te da de manera gratuita. No tienes que hacer nada para recibirlo, simple y sencillamente pedirlo. Querer que en tu vida Dios obre, ya que como decíamos en la casa de oración, Dios no se le va a meter a la fuerza al corazón a nadie. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a rendir nuestra voluntad al Señor. La palabra del Señor dice en el pasaje que leíamos que Él es el único que puede liberar nuestra vida de toda cautividad, de toda esclavitud. Entonces, ¿cuál es la intención? ¿Cuál es la intención, verdad, de el diablo en nosotros? No es que vivamos esta vida en pecado, es que pasemos a la eternidad sin Cristo. Ese es el propósito de Él, que nosotros podamos pasar a la eternidad sin Cristo. Y el pecado poco a poco, mire, nos aleja y nos aleja y nos aleja del Señor. Pero Él, como decíamos al inicio, Él ha venido para redimirnos. Puede decir conmigo, para redimir mi vida. ¿Y esto qué es? Sino que Él desea que nuestra vida recupere lo que el pecado le ha quitado. No vamos a poder recuperar los años de antes. No cree usted que ahorita tiene 40 y ya va a parecer de 20 el día de mañana. Amén. Entonces no es así, pero sabe que el Señor nos vuelve a dar una oportunidad. Todos nosotros, la mayoría de nosotros rechazamos a Dios en nuestra adolescencia, en nuestra juventud. Y todo eso lo tiramos, lo rechazamos. Y de repente cuando estamos en el Señor, Él nos da una nueva oportunidad. Y aquello que había rechazado, de repente el Señor te vuelve a darlo. Y esto es restitución. Y la palabra del Señor enseña, hay muchas personas, ¿verdad?, que dicen, híjole, ¿cómo no supe esto muchos años atrás? ¿Cómo no le entregué mi vida al Señor hace muchos años atrás? ¿Por qué? Porque te das cuenta, como decíamos hace un momento, la unción limpia tu vista, limpia tu visión y te permite ver cuánta necesidad tenemos nosotros de Jesucristo. Mire lo que dice el libro de Hechos. Vamos a leer varias citas bíblicas y Hechos capítulo 10, verso 36. Dice la palabra, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor, ¿de quiénes? De todos. Fíjese bien cómo hablando el apóstol Pablo le dice a los creyentes de este tiempo, que eran los judíos. Si usted lee el pasaje, Pablo, ¿verdad?, les está hablando de manera fuerte, diciéndole, ustedes mataron a Jesús y Dios lo envió para anunciarles a ustedes el evangelio. El verso 37 dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, que era lo que veíamos en el video, mire, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús desde el principio manifestó que su misión, hermanos, ¿verdad?, la había recibido del Padre. Y él decía, lo que he recibido del Padre es lo que les anuncio. Lo que he recibido del Padre es lo que en esta hora vengo a anunciarles a cada uno de ustedes. ¿Y qué era lo que él anunciaba? Que había llegado un tiempo de libertad, un tiempo de sanidad. Y aquí en el verso 38, si usted pone su mirada, dice la palabra claramente que Él vino a liberarnos de la opresión. Y cuando usted busca esta palabra oprimir, hermano, es subirse arriba de algo o de alguien y empujar hacia abajo. Oprimir es empujar hacia abajo. Y sabe que cuando nosotros dejamos que el pecado esté sobre nuestra vida, el pecado nos va llevando a partes más bajas y más bajas y más bajas. Y de repente terminamos haciendo cosas que antes no hubiéramos hecho y que juzgábamos sobre la vida de otras personas. Y ahora cometemos esos errores. Esto es oprimir.
Y la gente que camina en opresión termina muchas veces sintiendo lo que el día de hoy se llama depresión. Y entonces esta parte enferma el alma del hombre, enferma la mente, enferma el corazón de las personas. Y comenzamos a sentirnos tristes, a sentirnos vacíos, a sentirnos sin propósito, a sentirnos para qué estamos aquí o que todo lo que hacemos no le vemos, ¿verdad?, algún propósito o algo por el estilo. Nos empezamos a sentir vacíos y ya nada nos llena. Porque sabe que el ser humano, como le he dicho a usted, nació con un espacio en su interior que solo lo llena Dios. Si usted trata de meter una pieza cuadrada en una pieza triangular, nunca va a entrar. Si usted trata de meter una pieza circular en una pieza cuadrada, no va a entrar. Y a veces así andamos en la vida. Tenemos un espacio que solo lo llena Dios, pero lo queremos llenar con todo lo que podamos alcanzar, todo lo que podamos hacer con nuestra vida, y no lo vamos a lograr, porque solo Dios lo puede llenar. Y escúcheme bien, todos hemos pasado por ahí, lo hemos intentado. Hemos dicho, es muy difícil llenarnos con Dios, porque no es fácil. Muy difícil. Me es más fácil sentirme alegre, sentirme en paz en otras cosas. Y nos vamos a buscar esas cosas para querer llenar nuestros vacíos. La mayoría se pierden, ¿verdad?, en pecados sexuales, en pecados de diversión, que nos hagan sentir un momento bien, un momento en paz, en una fiesta, en drogas, en alcohol, en lo que usted quiera. Pero de repente cuando volteamos a ver nuestra vida, en lugar de estar llena, está vacía. ¿Y sabe qué? Terminamos volviendo a Dios. Terminamos volviendo a Dios. Y nunca Dios te va a decir, no, cuando yo te dije no quisiste, ahora ya se terminó. Dios no es así. ¿Me motivan sus amenes? Dios siempre nos está esperando con brazos abiertos, como lo contó Jesús en la parábola del hijo pródigo. En la parábola del hijo pródigo, la Biblia dice que el padre estaba en la ventana y que desde lejos vio a su hijo que iba directo a casa. Eso significa que Dios no te vio hoy en la mañana cuando entraste por ese portón a este lugar. Dios te vio desde ayer en la noche. Me motivan sus amenes. Dios te vio desde el temprano que tú dispusiste en tu corazón venir a Él. Dios nos mira a todos porque Él está esperando que nosotros podamos reconocer que necesitamos de Él. Jesús es el bien más grande que nosotros podemos recibir. Hay muchas cosas, hermano, que te van a hacer bien. Escúcheme bien. Hablando humanamente, el bien mayor que tú puedes recibir es el de una familia. Ese es el bien mayor que tú puedes recibir, el tener una familia. Por eso hay tanto ataque de parte de las tinieblas hacia nuestra familia. Que tú termines sin un papá o sin una mamá o que abandones a tus hijos. Que tu hogar se destruya. Esa es la persecución más grande que hay. El enemigo lucha por querer robarnos a nuestros hijos, por querer apartar de nosotros nuestra familia y nuestro hogar. Y de repente nos encontramos, ¿verdad?, con un gran negocio, con una casa, pero vacía, sin familia, porque a la familia la perdimos. Y es lo que tenemos que cuidar. El bien mayor que tú puedes hacer no es un bien material, sino es tu familia. ¿Me motivan sus amenes? ¿Y sabe qué? Tienes que luchar por ella. Tienes que luchar por tu familia. Tu familia no va a ser perfecta, no va a ser perfecto tu pareja o tus hijos o tus padres. Van a cometer muchos errores, van a tomar malas decisiones. Y siempre no va a faltar, ¿verdad?, el desventurado que te diga, mejor deja a ese hombre, mejor deja a esa mujer, mejor deja a tus padres, mejor deja tu casa y vete de tu casa. Mira, yo me fui a los 14 y ve que bien me ha ido, todavía dicen estos sinvergüenzas, ¿verdad? Y el otro loco se lo cree y dice, ahí está mi amigo, se la pasa de fiesta en fiesta, es muy divertido, es muy calidad, y se fue de su casa. Yo creo que eso también me va a hacer a mí bien. ¿Qué es lo único que quiero? Dinero. ¿Qué es lo único que quiero? Un trabajo. Y pensamos que al tener dinero vamos a sentir que estamos plenos y completos en la vida. Y eso no es malo. El que piense que el dinero es malo, entonces démelo a mí. Amén. No es malo, pero no es el bien mayor. Es tu familia. Y tienes que saber que ahorita hay una guerra en contra de las familias. Pública, hermanos, pública. Porque hasta el gobierno está autorizando cosas que destruyen a la familia. Hasta el gobierno.
Y si sabe usted que hay un plan para empezar a controlar todo lo que se predica desde aquí, mire, y que siga avanzando el plan de destruir a las familias. Y si no la podemos destruir, entonces la distorsionamos y nos vamos a inventar nuestra propia familia, donde un hombre se puede casar con otro hombre y adoptar un niño, donde una mujer se puede casar con otra mujer y adoptar una niña, donde un hombre puede tener dos mujeres y llamar a eso mi familia, etcétera, etcétera. Hay un montón de aberraciones más que el hombre está inventando. Hay países donde hay hombres que se están casando con muñecas, porque la muñeca no le habla ni le da guerra todo el día, no le pone queja cuando viene a trabajar. Se están casando con animales, etcétera, etcétera. ¿Y sabe qué? Nosotros tenemos que cuidar a nuestra familia. Pero escúcheme bien, por favor. Si tú no tienes un corazón sano, no vas a poder cuidar a tu familia. Probablemente vayas a terminar siendo el que más daño le hace a tu familia. Probablemente termines como papá o como mamá maldiciendo a tus hijos en lugar de bendecirlos. Y lo único que le vas a poder dar a tus hijos es dinero, carrera y cosas materiales. Necesitas darle a tus hijos una relación con Dios. Como decíamos el domingo pasado, ser un sacerdote de tu casa. O como mamá, si dice amén conmigo. Necesitas darles al Señor una relación con Dios. Necesitas enseñarles a conocer a Dios. Yo le he dicho a usted que cuando nosotros leemos el libro, ¿verdad?, de Josué, ¿verdad que en el libro de Josué hay un pasaje que todos queremos, que mucha gente lo hace un cuadro y dice, mi casa y yo serviremos? ¿Sí han escuchado ese verso? Y verdad que se oye bonito. ¿Sabe qué es lo tremendo? Que al final del libro dice la Biblia, y toda la generación de Josué se perdió y no conoció a Dios. Porque no solo es de declarar palabras bonitas, sino es de pasar tiempo y estar ahí y enseñarle a nuestros hijos a tener una relación con Dios. Mire lo que dice Primera de Juan capítulo 3 verso 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Póngame atención en esto. Mire, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La única manera de destruir cualquier obra del diablo en nuestra vida no es, hermano, en nuestras fuerzas, sino es a través de Jesús, de tener una relación con Jesús, de poder venir y recibir la unción que Dios le dio a Jesús para deshacer toda obra del enemigo. Yo puedo romper toda relación con el enemigo y a lo mejor todavía sus obras pueden seguir en mí y van a brincar a una siguiente generación si no le pido a Jesús que me ayude a liberarme. Ejemplo claro de esto nosotros lo podemos ver en la vida del apóstol Pedro. El apóstol Pedro está en un momento y le dice a Jesús, ¿verdad? Le dice a Jesús, tú eres el Cristo. Y Jesús ahí lo reconoce y le dice, esta es una revelación del Espíritu. Y en un momento después le dice Pedro a Jesús, no vayas a la cruz. Y Jesús, ¿qué es lo que le responde? Apártate de mí, Satanás, porque no buscas lo de Dios. No buscas lo de Dios. Entonces yo quiero que usted pueda entender, Judas caminaba con Jesús, había visto los milagros de primera mano, había estado en la misma presencia de Dios, pero seguía teniendo una obra del diablo en su corazón. Y la misma Biblia dice que Judas, cuando el Señor volteaba a ver para otro lado, metía la mano en la bolsa y sacaba una moneda. Y robaba todavía, aún caminando con Jesús. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor que las obras que el enemigo puso en nuestra vida, también podamos nosotros separarnos de ellas y ser liberados. Porque usted puede ser un ungido así, mire, con mucha unción, pero todavía es bien chismoso. Aunque no digan amén. Todavía le gusta juzgar y señalar a los demás. Todavía le gusta, ¿verdad?, criticar a los demás. Usted puede ser un cristiano que ora y habla un montón de lenguas espirituales y hasta se estremece, pero todavía le desea el mal a alguna persona. ¿Sabe qué? Hace unos días escribía eso, de que hay personas que no se alegran cuando a ellos les va bien, se alegran cuando le va mal a otra persona.
Yo tengo problemas con esta persona me cae mal, me ofendió, tenemos diferencias. Cuando le va mal a esa persona, entonces me alegro. Pero cuando me va bien, digo, bueno, ya, gracias Señor. Si dice amén conmigo, sabe que eso lo único que dice es que todavía hay una obra del enemigo en mi interior y que yo necesito que Jesús deshaga esa obra del enemigo. Ya soy cristiano, o usted mamá ya es cristiana, usted mujer ya es cristiana, y usted dice, yo nunca le voy a pegar a mis hijos como mis papás me pegaban. Y usted aquí en la iglesia, ¿verdad? Tremenda mujer de Dios, tremendo hombre de Dios, pero ya en casa pierde el control y le pega de sus hijos de una manera muy incorrecta. Entonces, ¿qué necesita usted? Que el enemigo deshaga, que el Señor, perdón, deshaga esa obra. Entonces hay una obra que se queda todavía en nosotros y necesitamos nosotros ser liberados de ello. Por eso dice la palabra, para esto, mire, apareció Jesús. La libertad de toda persona, hermano, siempre va a comenzar en entender que Jesús te ama. Si tú no entiendes que Jesús te ama, vas a querer buscar a Jesús a través de una manera religiosa, a través de un montón de maneras incorrectas. Jesús te ama. Y escúcheme bien esto, el amor de Dios no tiene condición. ¿Qué significa eso? Que no está esperando que hagas o que dejes de hacer algo para que Él te ame. Cuando las personas no entendemos esto, Jesús te ofrece su perdón y tú piensas que necesitas primero ser castigado para después recibir el perdón del Señor. Y por eso cuando te va mal dices, es que me lo merezco. No, usted merece el amor de Dios. Diga amén, por favor, porque eso es lo que el Señor quiere darnos, de su amor. Para liberarnos, ¿verdad? El Señor no ve la cantidad, hermanos, de nuestros pecados. Dice este pasaje que Él ve qué tanto oprimidos estamos siendo. Y acompáñeme también ahí en su Biblia al Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 1, por favor. Mire, abra su corazón, por favor, a lo siguiente que le quiero enseñar. Juan capítulo 12, versículo 1. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el cual había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús. Los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó, ¿verdad?, del olor del perfume. Mire, lo que quiero mostrarle ahorita es lo que yo creo, considero que en algún momento nos ha pasado a todos. Que el Señor hace una obra en nosotros y después nos olvidamos de lo que el Señor hizo. Y nos apartamos o nos alejamos. Jesús resucitó a Lázaro y sanó el corazón del dolor grande que estaba sintiendo Marta y María, sus hermanas. ¿Y sabe qué? Cuando tuvieron otra vez la oportunidad de servir a Jesús, lo hicieron. Entonces, que nunca se nos olvide lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Hay una palabra, ¿verdad? O una frase, mejor dicho, que dicen que a veces nosotros nuestras ofensas las escribimos en piedra, ¿verdad? Pero las acciones buenas que nos hacen las escribimos en la arena del mar. Y llega una ola y lo borra y se nos olvida las cosas buenas que han hecho por nosotros. Pero cuando alguien nos ofende, eso lo tenemos escrito en piedra y eso no se nos olvida tan fácilmente. Y sabe que eso nos hace mucho daño. Entonces no carguemos con esas cosas. La palabra de Dios dice aquí, ¿verdad?, que Jesús resucita a Lázaro y le hace un bien a toda su familia. Y cuando ellos tienen la oportunidad de volver a servir a Jesús, lo hacen. Hermano, no solo le pidas a Jesús que te ayude cuando tienes el problema cerquita, cuando las cosas están mal. Y una vez que estás bendecido, una vez que estás libre, dices, ahorita no tengo tiempo para Jesús. Va a venir, ahorita no puedo, estoy muy ocupado. Nunca hagamos eso. Me motivan sus amenes. Tengamos la actitud de ellos. Y así, mire, como ellos recibieron la unción de Jesús, ahora ellos también toman este acto de ungir los pies de Jesús, de servirle a Jesús. Entonces tenemos que aprender
a regresar a Jesús después de los milagros. Porque es muy fácil venir a Jesús cuando necesitamos un milagro. Pero tienes que aprender a regresar a Jesús después del milagro. Si dice amén. Ya nació tu hijo, ya nació tu hija que tanto querías, ahora regresa a Jesús. Ya te dieron el negocio, ya te dieron el trabajo, regresa a Jesús. Ya te sanaron, ya no estás enfermo, regresa a Jesús después del milagro. Regresa a Jesús. Hay personas, ¿verdad?, que de repente están cerca de la muerte en algún accidente y dicen, Señor, si me salvas de esta. ¿Y sabe qué? Reciben el milagro y son salvados, pero no regresan a Jesús. Entonces, regresemos a Jesús aún después del milagro. Si hoy, podamos nosotros decirle a Jesús que pueda visitar nuestra casa, después de que tuvo misericordia de nosotros y nos liberó. Lucas capítulo 7, versículo 37, dice la palabra. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, ponga atención a esto por favor, ¿cómo era esta mujer? Pecadora. Mire, lo siguiente todavía está peor. Dice, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa de un fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Verso 38. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con su cabello y besaba, ¿cómo dice ahí? Besaba sus pies y los ungía con perfume. Verso 39. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es una pecadora. Entonces respondió Jesús y le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, di, maestro. Lo siguiente de la historia es que Jesús le dice, había dos personas, una que tenía mucho pecado y otra que tenía poco pecado. A los dos se les perdonaron. Y le preguntó Jesús a este fariseo llamado Simón, le dijo, ¿cuál de los dos va a estar más agradecido? Y el fariseo le dijo al que se le perdonó mucho. Y le dijo, bien has respondido, porque desde que llegué a tu casa no me has ofrecido nada. No has lavado mis pies, pero esta mujer no deja de llorar y de enjugar con sus lágrimas mis pies, porque ella sabía quién era. Todos aquí sabemos quiénes somos, a los demás podemos engañar, pero sabemos quiénes somos y lo que hemos hecho. Entonces, si una persona, el que está a la par de usted, ha pecado menos que usted no tiene por favor que creer o que dejar, ¿verdad?, creer por el señalamiento de alguien. ¿Por qué vino esta señora a la iglesia? ¿Por qué vino este señor a la iglesia? ¿Que el pastor no sabe quién es este? En las cosas que anduvo haciendo, la vida que ha llevado. ¿Que el pastor no sabe que esta mujer me quitó mi esposo? ¿Que el pastor no sabe que este amigo era el que me invitaba a tomar, a robar, etcétera, etcétera? Jesús sí lo sabe. Jesús conoce la vida íntima y secreta de todos en este lugar. Y fíjese bien que dice la Biblia que Jesús estaba en la casa de un fariseo. Y el día jueves, si no me equivoco en la transmisión, les enseñaba esto, que la palabra fariseo se traduce como falso cristiano. Un fariseo es un falso cristiano. ¿Por qué? Porque lo primero que hace es juzgar. Y fíjese bien que este fariseo juzgaba aún en la misma presencia de Jesús. Estaba delante de Jesús y en lugar de decir, qué bueno que una pecadora ha venido, ¿verdad?, a mi casa para que le hable de Jesús, al contrario, ¿verdad?, decía en su interior, juzgando a esa mujer, si supiera Jesús quién es esta mujer, a mí se me hace que al que metí a mi casa no es el verdadero Jesús, el verdadero Mesías, el verdadero Cristo, porque el verdadero Cristo va a saber, poder discernir el corazón de los hombres. Y entonces el Señor le revela que no solo sabe lo que hay en el corazón de la mujer, sino que también le revela que sabe lo que hay en el corazón de él. Le revela que también conoce lo que hay en el corazón de él. Versos más adelante se cumple hoy la profecía que Jesús dijo. Jesús le dijo a Simón, déjala,
porque lo que ella ha hecho el día de hoy, aún de esto se predicará y se hablará en los tiempos futuros. Y mire, más de 2000 años nosotros seguimos hablando de una mujer pecadora que se acercó a Jesús de una manera honesta y sincera, con todo su corazón. Y cuando tú te acercas a Jesús con todo tu corazón, Jesús no ve que tu corazón tenga pecado, Jesús ve que un corazón se acerca. Y la Biblia dice que Él nunca va a rechazar un corazón que se acerca a Él. Entonces, por favor, entendamos esto en nosotros, que necesitamos aprender a tomar decisiones para acercarnos a Jesús, para acercarnos a Él. Si dice amén conmigo, le quiero invitar a que se ponga de pie, por favor. Ahí puesto en pie, por favor, hermano, cierre sus ojos. Cierre sus ojitos, por favor. Seguro que ya no hay nada que ver en este lugar.